Hola queridos amigos, vamos a hacer pues, ahora un viaje ante todo teológico para encontrarnos con algunas de los precedentes de la Capilla Sixtina, pero principalmente vamos a ir al juicio final pintado por Miguel Ángel a partir de 1536 en la Capilla Sixtina. Y pues esto, como podemos ver en esta imagen, responde a un programa general que eh, proviene ya desde 1471 con el Papa Sixto IV, que contrata a los gigantes de la pintura de esa época, Botticelli, Pinturicchio, Cosimo Rosselli, otros muchos, el Perugino, bueno, no digamos el Botticelli, para, entre todos, en una especie de equipo, darle forma a esta Jerusalén, a esta Jerusalén celeste, Jerusalén apocalíptica, ciudad esposa, que representa también y está dedicada a la Virgen María, que es la Capilla Sixtina, que además tiene las dimensiones propias del templo de Salomón. Bueno, eso ya lo he explicado en algún otro vídeo. Bueno, pues dentro de este programa general, pues están, pues desde luego que el Antiguo, el Nuevo Testamento, la genealogía, los papas, la genealogía de Cristo me refiero, y ya después en la bóveda pues, será pintada a partir de 1506 por el Miguel Ángel y mm, pues esa bóveda que más bien habría que llamarla cielo, ¿okay? Ya nos da como un aspecto más. Bien, sin embargo, falta la pared final que en 1536, y es a la que nos vamos a dedicar hoy, con algún precedente, va a dedicar o va a pintar Miguel Ángel a casi sus 60 años al juicio final. Bien, pues eh, espero no tardarme mucho o no dedicarle mucho tiempo a estas otras maravillas que merecerían un capítulo y de hecho un vídeo que prometo hacerlo. Pasaremos para entender y como introducción y precedentes a al juicio concretamente de la Capilla Sixtina y a la Capilla Sixtina en general, pues habría que ir a la Capella Scrovegni que se encuentra en Padova y, por ejemplo, no puede faltar la Capella San Brizio en Orvieto. Bueno, así brevemente, como podemos ver aquí, esta capilla mandada construir y pintar y decorar por Enrico Scrovegni para sacar a su padre del purgatorio o redimir de alguna manera a su padre, al cual Dante, que es junto con Giotto, que es el que decora y pinta esta capilla, que son los iniciadores del Renacimiento italiano tal como lo conocemos, eh, bueno, pues resulta que Dante ha puesto al padre de Enrico Scrovegni en el infierno y por eso es importante porque aquí nos encontramos en Padua con esta capilla que si vemos bien tenemos ahí la puerta de ingreso, el visitante, el peregrino o el devoto entra a la capilla y deja atrás a sus espaldas el juicio final y se catapulta en un cielo, como lo podemos ver aquí, y recuerda ya desde el paraíso, como diciendo, pues mi padre está en el paraíso, a pesar de que Dante lo haya puesto en el lugar de los usureros, prácticamente a 2 metros del demonio, bueno, pues nos encontramos dentro del cielo y recordamos hacia atrás las los diversos pasajes de las escrituras y concretamente del Evangelio. Y bueno, pues si vemos hacia el altar, pues tiene una lectura que va desde, lógicamente desde el cielo, bajando en espiral. En la secuencia es por aquí, la historia de Joaquín, Ana y, digamos, hacia la Virgen María. Continúa por acá, regresa, o más bien continúa eh, por aquí y, en fin, va bajando en espiral. ¿Ok? Que en realidad, con eso, si tenemos aquí el altar principal, inicia aquí, regresa al juicio final que ya lo tenemos atrás, va siguiendo por aquí,
sigue por este arco del triunfo que se encuentra con esta serie de capillas o este par de capillas que tenemos aquí y sigue hacia acá, en fin, va bajando, ¿ok? Hasta, por ejemplo, aquí tenemos las escenas de la Pasión de Cristo, eh, la Pasión hasta prácticamente la Ascensión. Muy bien, y ya, bueno, ahora veremos algunos de los recuadros más famosos, ¿okay? Prácticamente llega hasta Pentecostés. Hace rato puse al revés un poquito la imagen, pero pues aquí tenemos la ascensión, Pentecostés, y aquí lo estamos viendo desde el altar, ¿ok? Y bueno, algunas de las escenas conmovedoras, por ejemplo, tenemos aquí el descendimiento de la cruz, bueno, prácticamente el enterramiento con todos estos gestos del Giotto que inaugurando el Renacimiento, pues nos lleva al realismo total, a la esencialidad y a la vez a unos sentimientos sumamente profundos. Y bueno, yendo a lo que nos interesa por ahora, que es el juicio final, tenemos allá atrás en la pared del ingreso, eh, pues diversas escenas, la resurrección, los salvados que van subiendo hacia el cielo, hacia el paraíso, del otro lado los condenados y el infierno al que se dirigen con unos tormentos espantosos que no se puede entender sin la Divina Comedia de El Dante. Y vean que tenemos así como dos puntos, como dos centros en torno a los que giran estas escenas, que serían los ángeles que de alguna manera están anunciando el juicio final, parando para siempre la historia a través de la cruz, y otra especie de círculo que tenemos aquí arriba, bueno, en este caso es una mandorla, una almendra iridiada en la que está Cristo deteniendo para siempre la historia, rodeada por unos ángeles, y tendríamos ya el paraíso, ¿ok? Que es en este caso afortunadamente mucho más grande y cuyos personajes son más numerosos que en el infierno. Tenemos a los apóstoles, etcétera. Bueno, pues eh, hay que recordar esto para después entender el juicio final. Y arriba los ángeles que están desenrollando, por así decir, o enrollando más bien la historia y dando origen ya al Apocalipsis y se alcanza ahí a ver la Jerusalén, que significa la esposa vestida de gala para la boda, o la Jerusalén celeste, que ya de hecho los tenemos aquí. Voy a pasar algunas imágenes en las que he acercado un poquito de detalles. Aquí tenemos a Enrico Scrovegni, ayudado por un monje premonstratense, deteniendo o cargando la historia, presentándola a Santa María de la Caridad o de la Caridad. Y bueno, claramente están aquí las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad en el centro, que reciben el devoto obsequio de este hombre. El, y en el lugar, en esta parte inferior derecha, que correspondería en realidad a la izquierda, eh, pues todo tipo de tormentos que aparecen, incluso personajes reales que aparecen en la Divina Comedia, eh, y con los tormentos típicos en contrapunto o contrapeso, que significa eh, pues que los tormentos en el infierno corresponden a los vicios aquí en la tierra. Bueno, y después hay una cantidad enorme de ejemplos de perspectiva. Por ejemplo, en estas capillas que tenemos aquí a los lados, tenemos dos encuentros, el encuentro de María con su prima Santa Isabel, y por otro lado también el encuentro, digo, este es un detalle, no voy a detenerme en todos, el encuentro de Judas con los maestros para la traición de Cristo. Entonces, una gran intuición. De ahí habría que ir volando y bajando hacia esta maravillosa ciudad de la Umbria, que es Orvieto, para ir concretamente a través de sus murallas hacia el Duomo o la catedral,
en la cual, bueno, hay muchísimos tesoros. Es una catedral que está erigida prácticamente para el solemne milagro de la Eucaristía, o el milagro de Bolsena, que bueno, ya sabemos que está en la capilla exactamente contraria a esta que vamos a visitar, pero siguiendo en el hilo conductor del juicio final, vamos a ir ya después del Giotto al gran maestro Signorelli, que va a decorar las paredes de esta capilla, que es la capilla de San Brizio, en la Catedral de Orvieto. Bien, pues igualmente nos encontramos con diversas escenas que hacen referencia al Apocalipsis, la predicación del anticristo, en la cual aparece un Cristo, tal como cualquier persona distraída lo podría identificar. Sin embargo, pues se trata de una figura bastante perturbadora porque es en realidad un maniquí manipulado por Satán que le está susurrando al oído lo que tiene que decir. Los grandes de la época, entre los que están pues muchos de los personajes conocidos de ese 400, finales del 400 italiano, están depositando sus bienes, es decir, bueno, como sucede en la actualidad, pues la sociedad como tal, pues está totalmente engatusada por el anticristo y solamente unos pocos que tenemos aquí atrás, consultando las escrituras, o sea, haciendo teología, se dan cuenta del engaño en el que vive la mayoría a través, hoy diríamos, de los medios de comunicación, del Internet, de las series, del atolondramiento de la música, de la radio, etcétera. Se dan cuenta, pero no son aceptados por la sociedad y van a terminar martirizados. Y es lo que nos está diciendo aquí un Signorelli, que es el autor, que es el único que está mirando al espectador, al cual le está previniendo. Y arriba pues tenemos a los ángeles, después de la batalla, esa de los ángeles que hay al inicio de la historia, o de la prehistoria humana, arrojados a la tierra para tentar a los hombres, y con una serie de rayos, etcétera. Y los demonios que se han apoderado incluso de la iglesia. Vemos ahí una imagen de la Basílica de San Pedro, que en esa época se estaba derruyendo la Basílica Antigua, la de Constantino, para construir la nueva. Pero bueno, tenemos ya casi como si fuera una maqueta de la Basílica nueva. Okay. Otra escena, otra serie de escenas que tenemos es la de ya el anuncio del juicio final, y aquí pues tenemos varias escenas debajo de esta puerta o en torno a esta puerta, el anuncio o la constatación de lo que está sucediendo, los ángeles, la batalla, que están precipitándose y arrojando fuego y azufre sobre los seres humanos en medio de una terrible sonoridad que pues aterra, casi solamente de escuchar, pues tira por tierra a todos en ese ruido ensordecedor. Y tenemos por todas partes ejemplos perfectos de perspectiva, cuerpos que están flotando, que están cayendo, que se están pisoteando unos a los otros, como tenemos aquí en este recuadro, que prácticamente, como esta capilla está pensada como una esfera, y de hecho si no se pone en el centro, prácticamente todos los cuerpos magistralmente presentados por Signorelli, al cual en esta época, un poquito después, acudirá Miguel Ángel porque no sabe pintar, es básicamente un escultor. Bueno, va a acudir a Orvieto para recibir las enseñanzas de del fresco del Signorelli. Bueno, pues mucho de esto, o más bien mucho de los cuerpos de Miguel Ángel, pues se los debemos al Botticelli. Ok, aquí van a haber que entrar en algunos detalles, pero quizás eso lo haremos en algún otro video. La resurrección de los muertos, que ya en cuerpo glorioso, en torno a unos 30 años de edad, así como curiosidad, eh,
están surgiendo como si lentamente se estuvieran despertando de un letargo. Hay algunos que están evidentemente disfrutando, encontrando a los seres queridos, y es en este ejemplo del primer desnudo total en una iglesia cristiana, pues encontramos a el cuerpo glorioso. Ya no es una visión negativa o esa visión que a veces se presenta de que parece que lo que se salva es el alma. No, lo que se salva es la persona entera, y la persona es corpórea. Por eso tenemos aquí ese cuerpo en plenitud, y no todos en esta visión resucitarán en cuerpo al mismo tiempo, sino que irán poco a poco, como podemos ver en muchos de estos esqueletos que están saliendo, que después los vamos a ver también en la Capilla Sixtina, con una cierta alegría, eh, y se pueden adivinar ahí unas sonrisas, irán tomando poco a poco la carne, como en Ezequiel 37. eh, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esqueleto con la piel o un cuerpo, sin embargo, le faltan los músculos, etcétera. Hay toda una progresión que responde a ese capítulo al que me he referido. Ya después están los salvados, que los tenemos aquí en esta mezcla entre fresco y mosaico, los condenados, a los cuales los demonios están arrastrando con todo tipo de castigos, que además aquí también está la capilla, perdón, la Divina Comedia presente con todos sus tormentos de contrapeso que ya he dicho, o contrabajo, y bueno, pues otras imágenes, los cuerpos suspendidos en el aire cayendo, casi se ve o casi se puede escuchar el ruido al caer, eh, los diversos tormentos con esos demonios deformes, y que con sus mismos colores pues expresan el odio, la podredumbre, etcétera. Del otro lado ya tenemos a los salvados que, digamos, cortejados por este coro de los ángeles, detrás del cual se oculta toda una teología de la música, están alabando a Dios con sus voces. Muy bien, pues de ahí nos vamos a ir a la Capilla Sixtina, que está pensada como esa esposa, que hoy está integrada dentro de los museos vaticanos, y que, eh, bueno, pues forma como una especie de sinfonía con toda esa otra obra de los diversos grandes artistas de todas las épocas. Y bueno, tratando de ir al 1500, pues pasaremos así de manera rápida por las estancias de Rafael, mandadas pintar por Julio II, en unas habitaciones que manda construir encima del piso que había habitado, o de las estancias del Papa Borja, Alejandro VI. Entonces Julio II no quiere entrar en esas habitaciones, entonces manda construir estas otras. Y a propósito de las dudas, ataques a la figura del Papa, y a los cuestionamientos a partir de los concilios de Constanza, por ejemplo, y otros que se van a dar, que van a poner en tela de juicio la autoridad del Papa, pues en estas estancias pintadas por otro de los genios, que es Rafael. O sea, ya estamos a las puertas, ya estamos casi tocando a Miguel Ángel. Pues va a ser a lo largo de estas 4 habitaciones o estancias o salas, eh, pues todo un tratado teológico sobre la autoridad de la Iglesia, y dentro de la Iglesia la autoridad y el papel que ocupa el Papa, que aquí en esta estancia pues es sucesor de Pedro. En otro vídeo pues ya explicaré estas, estos magníficos ejemplos de perspectiva que incluyen las 4 paredes y en diálogo perfecto con el techo. Que ahora solamente pasaré rápidamente: el sumo sacerdote, y la expulsión de Heliodoro, que aparece en el libro de los Macabeos, algunas de las grandes batallas, bueno, en este caso el encuentro pacífico de
el Papa León I, León Magno, uno de los grandes papas, junto con Juan Pablo II, en la historia de la Iglesia, que le pide a Atila que se retire de Italia, lo cual cumple. La liberación del ángel, que bueno, libera a San Pedro de la cárcel. El Papa Sixto IV, perdón, ya Julio II, venerando o adorando en Bolsena o en Orvieto la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el contexto del milagro de Bolsena, los techos en los que pues, están representados las diversas virtudes, las ciencias, el incendio del Borgo con el Papa allá bendiciendo en un testimonio de los poquísimos que se encuentran en la pintura de la capilla o de la Basílica Antigua de San Pedro, bueno, en la cual también aparece, quizás lo más importante sea Eneas, que es el fundador de Roma, bajo la bendición del Papa, o sea, Roma se encuentra bajo eso, el poder del Papa es su sede, y no hay que olvidar que Eneas, que es el salvador de la familia o el que apuesta por la familia, el que después desarrollará, o al que se debe, no es que vaya a desarrollar en realidad, va a fundar esa ciudad que tendrá a la familia como su centro. La batalla de Ostia, en la que los sarracenos son definitivamente expulsados de Italia y con la presencia del Papa, la coronación de Carlomagno, todos son escenas que hacen referencia a la autoridad tanto civil como religiosa del Papa. Y de esto también hablan estas otras dos estancias, que son las de la signatura, o sea, las de la firma, que pues tienen en cada una de las paredes, en diálogo, como dije, con el techo, la filosofía, la teología enfrente, las ciencias y el derecho, representado aquí en la prudencia. Bueno, pues estos serían los papas que dominan el 1500, ¿ok? Y son los que darán origen, bueno, para hacernos una idea, son papas que nos tienen que sonar. Pablo III manda traer a Miguel Ángel. Ahora sí entramos al juicio final. Bueno, y espero que no les haya aburrido esta introducción un poquito larga o contextualizadora de lo que es el juicio final. Ok, entonces estamos justo a la mitad del siglo XVI, del Cinquecento italiano, para ya ir al juicio final. Ok, ya dedicaré algún vídeo a estas escenas que son en la sala de la asignatura, de la asignatura, eso, a estas cuatro grandes ciencias. La más grande está dedicada igualmente dentro de la autoridad del Papa, al misterio de la cruz, que está íntimamente ligada a Constantino, ¿okay? Que es, según la tradición y según algunos documentos, que habría que ver con espíritu crítico si son auténticos, pero el caso es que se atribuye a Constantino la donación de los estados pontificios, que ya con eso se termina esta especie de tratado sobre la autoridad del Papa, y con eso llegamos a la Capilla Sixtina. Muy bien, pues después de esta introducción ya nos catapultamos en este programa, dentro del cual hay un programa de por sí, que sería la sola pared final, que hace referencia, bueno, que tiene como tema el juicio final, que parecería como un caos de cuerpos en una serie inmensa de perspectiva, porque nos encontramos ya en el manierismo, eh,
Entonces parece que no hay más que casi caos, pero en realidad, si uno se fija bien, hay un poco, siguiendo un esquema parecido al de la Capella Scrovegni y la de la Capella di San Brizio en Orvieto, vemos igualmente una especie de, bueno, dos círculos concéntricos, más o menos adivinados aquí, uno en torno a estos ángeles que son los ángeles de las trompetas, las 7 trompetas, y otro mucho más solemne y más cargado de personajes que es aquí, o está aquí, que corresponde a Cristo y la Virgen María que hace de puente con esta corona concéntrica y que ya veremos, no sé, que va desde, digamos, de los contemporáneos de Cristo hacia atrás en el Antiguo Testamento y de ahí hacia adelante hasta llegar en la historia, hasta llegar a los apóstoles que tenemos aquí y al frente, pues los dos patronos que junto con la Virgen María de la Asunción son los patrones de la Capilla Sixtina, que son Lorenzo, un santo romanísimo, y San Bartolomé, que ya veremos por qué tiene esta postura, a quién está retratando, etcétera. Y otra corona más allá que se refiere a las mujeres, tanto del Antiguo Testamento como algunas santas, a los, bueno, y otra corona que hay acá, en la que están pues algunos otros santos. En primer lugar tenemos aquí los mártires, algunos doctores de la iglesia y algunos personajes ya tanto de la historia como alguno incluso del Antiguo Testamento que se encuentra aquí. Bueno, y en cambio acá abajo, por esto sería el paraíso, el cielo, aquí tenemos a los salvados que están subiendo, que es otra escena, hacia eh, el paraíso y van todos en parejas, de hecho son o parejas o familias, y del lado contrario tenemos a los condenados en una lucha. Los condenados representan también la lucha de los ángeles al inicio de todos los tiempos, los ángeles buenos que expulsan, comandados por Miguel, a los ángeles malos, pero también están o representan a las virtudes que están venciendo definitivamente y para siempre a los vicios capitales, que los podemos ver ahí, y ahorita ya tendremos algún acercamiento. Y más abajo, el inicio del todo, que es la resurrección, en la que están tomando de muchas maneras, como habíamos visto en la Capella di San Brizio, en Orvieto, están tomando el cuerpo, y como habíamos visto también en la Capella Scrovegni, eh, y en el centro está esta gruta o esta terrible cueva en la que se alcanzarán a ver algunos monstruos que ya veremos y que representan pues la presencia del mal en el seno de la iglesia, entre otras cosas, además de que es la entrada del Averno. De este lado están, digamos, estarían los condenados y ya propiamente la entrada al infierno, donde pues coloca eh, algunos personajes con nombres y apellidos. De hecho, en toda esta constelación de personas, que son casi 400, todos prácticamente tienen nombre y apellido. Y bueno, pues eso, aquí tenemos el infierno. Bien, pues yendo de arriba hacia abajo, bueno, concentrándonos en esto, porque ahorita iremos ya en el orden, entre comillas, cronológico, nos encontramos arriba, en estas lunetas, a los ángeles trayendo, arrastrando con una potencia enorme los Arma Christi, entre los que podemos ver, bueno, adivinar aquí un clavo, la corona de espinas, la cruz, la columna de la flagelación, etcétera, como testimonios de el juicio. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a bajar y a ir en una especie de orden lógico que comienza todo con esta parte. Entonces ya iremos contemplando un poquito más de cerca algunas de las escenas que ya he comentado. Entonces, la resurrección en pues, sus múltiples manifestaciones, a ver si tengo una imagen un poco más
más detallada. Bien, bueno, antes de eso, pues en esta imagen, bueno, vemos cómo eh, después de la muerte de Miguel Ángel eh, y después del Concilio de Trento, en el que hay un cierto, bueno, no en el concilio, sino en los personajes que vienen después del Concilio de Trento, hay un cierto, eh, no sé cómo llamarlo, una sexofobia, estoy exagerando un poco. Entonces se manda a un discípulo de Miguel Ángel recubrir, eh, Daniele da Volterra, cubrir algunas de las partes íntimas o de los sexos de algunos de los personajes, algunos de los cuales fueron retirados, otros no se pudieron y otros simplemente no los quisieron retirar, cuando Juan Pablo II manda eh, limpiar o más bien restaurar toda la Capilla Sixtina, regresándola a su brillo original. Bueno, antes de ir ya a la secuencia lógica, vamos a fijarnos en algunos detalles. El centro del círculo eh, superior pues está dominado por ese Cristo inmenso que además tiene los rasgos del Apolo del Belvedere y la postura del torso del Belvedere mismo que se encuentra o que fue encontrado en la época de Miguel Ángel, en 1507, una imagen pues, relativamente tierna de la Virgen María que está junto a su hijo, pero en realidad y a la vez expresa que Cristo es el esposo de la humanidad a través de Israel y María representa a toda la humanidad, por eso está intercediendo por las personas, ¿okay? En estos, bueno, que también con los vestidos se puede ver. No es ninguna casualidad que este personaje que se alcanza a ver junto a María, que a veces se dice que es San Andrés porque esta cruz parece una cruz en aspas y parecería el atributo de San Andrés, en realidad pues no es otro que José, el obrero, por así decirlo, el bañil, el carpintero, anónimo, por eso está de espaldas y desnudo, porque no ha sido considerado. El desnudo no significa solamente eso, el desnudo es pues, el paisaje natural que Dios ha creado, el más bello, por tanto, por eso Miguel Ángel pone no paisajes, sino cuerpos desnudos en todas las posibles posturas. Okay. Y lo que los ha unido, pues es precisamente la cruz. Entonces esto ya nos está diciendo que el matrimonio es una cruz, pero no en sentido negativo de sufrimiento, etcétera, sino de redención y de exaltación. Eh, y, y, bueno, aquí tenemos más cerca a Lorenzo, que ya lo habíamos visto. Los ángeles es un pequeño detalle, que sería el círculo, o más bien el centro del círculo, que se encuentra en la parte de abajo con las 7 trompetas y bueno, están tan impactados por lo que está sucediendo que estos 3 ángeles o 4 han dejado de tocar y están mirando el espectáculo tan aterrador que se encuentra de este lado. De hecho, porque aquí tenemos a un ángel que le está diciendo a este que toque de ese lado y no de este lado, que es el lado de los condenados, y 2 de ellos tienen sendos libros, uno inmenso, que es el libro de los condenados, en los cuales está señalando a algunos incrédulos que están allá abajo, que su nombre está escrito aquí, y de este otro lado, en esa visión de un Miguel Ángel que acaba de pasar por el terrible saqueo de Roma, pues el libro de los salvados, que parece, en comparación con este, pues parece casi un folleto. Aquí tenemos un acercamiento que nos da una idea de la terribilidad o la terribilidad que es el estilo propio de Miguel Ángel en general y sobre todo después de esta época en la que pues, Roma ha sido saqueada, prácticamente aniquilada, incendiada, balaceada a todo lo que da por los Lanzachenetti, que son los soldados protestantes del rey catoliquísimo eh, Carlos V. Okay. Bueno, aquí tenemos
ya, esto lo voy a pasar un poquito más rápido y vamos a ir disfrutando de las imágenes de las diversas escenas o series o partes de este juicio final. Tenemos las lunetas, la parte superior, con estos detalles que nos hablan de toda una teología de la desnudez. En realidad, aquí, los que están aquí arriba son ángeles. A los ángeles muchas veces se les representa con alas, pero aquí es tan importante la humanidad que han sido despojados de esas alas, que significan la gracia, etcétera, para concentrarnos en la corporeidad, en el cuerpo destinado a la gloria, que es el cuerpo humano. Si ya siguiendo el orden lógico, bajamos eh, en esta escena que se ve un poquito oscura, pero pues tenemos el verdadero nombre de las personas, que es su cuerpo. Y bueno, como hemos dicho, pues están resucitando en todas las posturas, en todas las escenas, algunos directamente, algunos todavía con los vendajes, algunos hasta ese último momento, porque acaban de morir, están luchando contra Satán. Aquí se ve una escena terrible en la que a través de una serpiente que sirve como cuerda, Satán hasta ese último momento está luchando por quedarse con la persona, en su cuerpo y en su alma. Aquí tenemos otra, la que está tirando de los pies, y a su familia, que con la intercesión lo está liberando, en este caso, una que parece ser la esposa, con su penitencia, que es lo que significa este eh, vestido viola, lo está hasta pues, el último momento liberando. Y bueno, otras muchas escenas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el rostro de Savonarola, que pues, es ese predicador en Florencia que llama a la conversión y que va a ser eh, pues terriblemente condenado a la hoguera por el mismo Papa que apoya a los Medici, etcétera. Otras escenas, esta posiblemente sea eh, pues una familia, quizás sea San Agustín, con Mónica, o según otras versiones, se trata de otros personajes de la época de Miguel Ángel. Recuerden que todos tienen nombres y apellidos. En esta cueva que tenemos en el centro se alcanzan a ver esos personajes terribles y sería la entrada del infierno que hace referencia un poco a Dante. Si seguimos subiendo por esa parte izquierda, pues nos encontramos con familias, personas, por ejemplo, aquí unos están siendo rescatados, por así decirlo, a través del rosario, una familia, el hijo, el padre y la madre, un hombre que está volando para encontrar a sus seres queridos que le están esperando para seguir ese camino hacia el cielo, un matrimonio y así otros muchos que con ayuda, y bueno, llama la atención que aquí todos estos personajes, por un lado, están acompañados y por otro lado, se están ayudando mutuamente. En cambio, bueno, seguimos subiendo. Aquí tenemos un acercamiento, como unos están sosteniendo a los otros, el azul, el color de la meditación en las cosas celestes, el rojo, el color del amor, el verde amarillento, que significa el pecado, pero a la vez puede significar la lenta conversión, el violeta, que es, como ya habíamos adivinado, la conversión eh, a través de la penitencia. Okay. Del otro lado, a la misma altura y al lado de los ángeles con las trompetas, encontramos esta imagen terrible, claramente de una guerra entre las virtudes. Vemos la caridad, la esperanza, eh, la prudencia, la divinidad, que están luchando contra los vicios. Y, por ejemplo, aquí tenemos en este hombre que está totalmente vuelto al revés, una bolsa y unas llaves. Claramente está haciendo una referencia a la usura y a la avaricia. Y posiblemente se trata de un papa
nada más y nada menos. Aquí tenemos a la gula que se está ahogando prácticamente, a la lujuria que representada en este hombre que pues en medio de un terrible dolor está siendo arrastrado de los testículos con bueno, una fuerza enorme hacia abajo, hacia el infierno. Posiblemente esta sería la ira, que pues ha dado golpes, pues ahora va a tener de sobra, que es lo que parece que se le están diciendo estos ángeles. La vanidad, la envidia, que es este hombre que trata de alcanzar a otro que está flotando hacia el cielo, lo quiere arrastrar hacia el infierno, sin embargo sale este ángel al encuentro y pues lo coge a puñetazos para que suelte a ese otro. Y de este lado, a la desesperación, eh, que además está representado con una serpiente o un lagarto enorme que le está mordiendo el muslo. Otro personaje aquí, o sea, son tres demonios que lo están arrastrando hacia el, el abismo, hacia el infierno, y que sería pues prácticamente el remordimiento, porque lo están mordiendo, la desesperanza total y el abandono y la desconfianza. Aquí tenemos un pequeño acercamiento. El ejemplo es terrible y eh, pues que lleva a la meditación sobre la desesperación, la desesperanza que sería o se ha identificado como el pecado contra el Espíritu Santo. Y si bajamos hacia esta esquina inferior derecha, pues nos encontramos ya propiamente con la escena del infierno en la que aparecen algunos, Ugolino, algún papa incluso, Cesare Borgia, que posiblemente sea este o alguno de los personajes, y concretamente aquí tenemos a Biagio da Cesena, que es ese secretario o el maestro de ceremonias del Papa que se atrevió a criticar la obra de Miguel Ángel, diciendo pues que hacen tantas nalgas en una capilla del Papa. Esto parece más bien una taberna o una cantina. eh, bueno, pues Miguel Ángel lo coloca al final en el infierno, rodeado o representado, bueno, rodeado pues, de otros demonios que también tienen nombres y apellidos, que ahora no voy a detallar, pero Biagio da Cesena aparece como Minos, que es ese personaje de la mitología griega que Dante coloca al inicio o en la entrada del infierno, que es, bueno, pues que no tiene párpados y cuya misión o servicio es decirle a los que se presentan en el infierno el lugar o el círculo que les corresponde. Y para eso no hace falta hablar, simplemente enrosca de manera terrible su cola sobre sí mismo y con eso ya el condenado sabe qué círculo del infierno le toca. En este caso, la cola se convierte en una serpiente que le está mordiendo los testículos, lo cual pues también hace referencia al pecado de la lujuria. Y al final, pues tenemos aquí lo tenemos en un acercamiento y se alcanza a ver allá una imagen terrible del infierno, propiamente hablando, del interior, con Satán que está esperando ávidamente cómo llegan todos los seres. Y bueno, se parece mucho a la Estatua de la Libertad, o más bien viceversa, porque la Estatua de la Libertad, que es una especie de Lucifer, pues será construida ya mucho tiempo después. Aquí tenemos la fuerza de los demonios que están arrastrando a estos que llegan en una barca y, bueno, Caronte, que representado aquí, pues está bajando a golpes a los condenados. Entonces, otra referencia a la Divina Comedia y en el fondo a la mitología griega. Ya si subimos a la parte superior, pues nos vamos a encontrar con estas coronas a las que yo hacía referencia y quizás nos fijamos, por ejemplo, en las sibilas
que se están ayudando mutuamente. Santa Clara de Asís, Eva, que ya avejentada y morena por toda la historia que ha pasado, la encontramos ahí en una esquina, como del otro lado, exactamente vamos a encontrar a Adán, algunos otros de los personajes. Si nos vamos acercando hacia el centro, vamos a ver a Cristo, esposo, deteniendo la historia para siempre, a punto de juzgar, eh, María, que ya le habíamos dicho, José, Juan el Bautista, Isabel, la madre del Bautista, y casi como a última hora salvándose, Zacarías, otros personajes yendo hacia atrás en la historia, pues Rebeca, eh, Isaac, así hacia atrás, en fin. Y bueno, aquí tenemos un acercamiento. Del otro lado, a ver si en esta zona están los apóstoles y tenemos a un Pedro con las llaves. Voy a regresar, perdón, un poco. San Pedro con su hermano San Andrés siempre van juntos. Santiago, este parecería ser Juan, y así otros personajes atrás de estos. Ok, bueno, voy quizás a detenerme en alguno, que habíamos dicho que este San Lorenzo, uno de los mártires más queridos y llamados por los romanos. Este es San Bartolomé, que siendo un apóstol está en la zona junto a los mártires que se encuentran aquí. Bueno, pues San Bartolomé está representado como Pietro Artino, que es un teólogo y un artista florentino que asesoraba, por así decirlo, a Miguel Ángel. Miguel Ángel pues no le hace caso en algunas indicaciones y bueno, va a haber una lucha ahí entre los dos. Él quizás lo vas a acusar de sodomita. Entonces Miguel Ángel pues lo va a colocar en el, bueno, lo coloca en el paraíso, pero en una eh, actitud de haberlo desollado vivo en vida, de haberle despellejado en vida. Entonces aquí tenemos el retrato de Aretino que está sosteniendo como Bartolomé su propia salea, porque fue desollado vivo. Aquí tenemos el cuchillo y uno de los varios autorretratos que hay de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina está aquí en la piel de Bartolomé. Entonces, bueno, pues tenemos esa imagen terrible de acusación, pero bueno, al menos lo coloca en el infierno y no como a algún otro que lo coloca, perdón, lo coloca en el paraíso y no en el infierno. Aquí tenemos a otros personajes, no sé, vamos a fijarnos en algunos. Este posiblemente sea San Francisco de Asís, abajo a San Sebastián, que es otro de los santos más queridos, eh, San Blas, que fue eh, una, bueno, martirizado con esa especie de picos ardientes que le arrancaron la piel, Santa Catalina de Alejandría, sí, otro personaje que tenemos aquí que trae la cruz y, en fin, algunos no están tan claro. Aquí tenemos a los santos padres, Agustín, Mónica, Ambrosio, Jerónimo y otros que, bueno, son santos que hay que leer alguna vez en la vida. Okay, y en la parte un poquito superior a otros santos u otros personajes de la historia, entre los cuales pues encontramos algunos que son amistades o familiares que se están besando. De hecho, son de los poquísimos que expresan una cierta y contenida alegría, porque no hay un solo personaje que esté riendo en toda la Capilla Sixtina. Aquí les pongo un acercamiento de Pietro Aretino desollando a Miguel Ángel, o San Bartolomé, como suele ser representado, con su propia piel, dado que fue desollado en vida. San Sebastián con las flechas, que son una especie de testimonio y orgullo. Santa Inés, Santa Águeda, Santa Catalina de Siena, San Blas, que ya lo habíamos visto ahí. Y bueno, pues
A través de esta descripción, termino diciendo que es una meditación teológica. Si en la Capella Scrovegni nos habíamos encontrado ya dentro del paraíso, dentro del cielo, en la Capilla Sixtina, concretamente en el juicio final, nos encontramos con toda una meditación teológica sobre los novísimos, o sea, sobre las últimas realidades. Por tanto, una meditación hecha para los papas, porque es el lugar donde se elige a los papas. El mensaje es, bueno, cuando elijan a un papa, piensen en el juicio final y no en los intereses particulares. Y por otro lado, pues esto nos sirve a todos para meditar en pues, los últimos momentos y saber que somos personas creadas por amor, para amar y para tener un encuentro definitivo, amoroso con la persona esponsal de Cristo, pero que eso también requiere poner de nuestra parte y por eso, y ese es el sentido, un poco de que haya un juicio final. Bueno, pues espero que les haya gustado esta, eh, pues esta pequeña explicación. Muchos detalles se quedaron en el camino, pero creo que nos ayuda para la reflexión. Pues nada, un abrazo enorme, les deseo lo mejor y ojalá eso, que lo disfruten. Bye.